Buenas tardes, ¿cómo están? Nos acercamos una vez más a la palabra de Dios para compartir nuestro ratito de oración. Hoy leemos el final del capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Jesús se encamina hacia Jerusalén con esta decisión que subrayaba el pasaje que leíamos ayer. Iba delante de los discípulos mientras ellos temen. Y uno podría imaginar que en ese camino Jesús podría estar pensando en sí mismo, en lo que le espera, en su destino, en la realidad del juicio y la pasión, de la cual ya le había hablado por 3 veces a sus discípulos, pensando en eso, como quien dice, enfrascado en sí mismo. Sí, probablemente los que iban alrededor de él pensarían algo similar cuando deciden intentar hacer callar a este hombre que lo llama a Jesús. Bueno, lejos de eso, Jesús está dispuesto a atender al llamado de este hombre. Las mismas personas probablemente que lo querían hacer callar son las encargadas de avisarle que Jesús lo llama. También allí me parece que hay una parte del corazón de Jesús enseñando a quienes lo rodean. No se trata de hacer callar, sino de prestar atención al que clama. Y al que clama desde el borde del camino, que no es solamente una situación física. Estar al borde del camino expresa no poder avanzar, estar detenido. En el caso de Bartimeo es un mendigo dependiendo de la ayuda de otros, como quien dice, sin posibilidades de hacer nada o casi nada por sí mismo. Jesús lo manda a llamar, el hombre se pone de pie, dice el Evangelio, de un salto y arroja su manto, que es, uno podría decir, todo lo que tiene, así como los discípulos habían sido llamados a abandonar lo que tenían, a no pensar en riquezas materiales, ni tampoco en la riqueza de un lugar o un puesto en la sociedad o en el reino de Jesús, como pretendían, lo escuchábamos también hace poco. El hombre deja lo que tiene, el manto es su abrigo, es el lugar donde seguramente recibía las limosnas, la ayuda de la gente. Ya no tiene nada más importancia para él que el hecho de haber sido llamado por Jesús, a quien él buscaba. Jesús quiere escuchar el pedido, parece raro que le pregunte, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? Es evidente lo que el hombre necesita, pero probablemente, por un lado, es una invitación a que podamos experimentar esto de Jesús, ¿no? Jesús que se nos acerca o nos pide que nos acerquemos y nos pregunta de corazón qué queremos, qué esperamos que Él haga por nosotros. Aunque Él sepa lo que necesitamos, parece como que quisiera escucharlo, quisiera que se lo pidiéramos. Las dos cosas, ¿no? Por un lado, el ponernos delante de Jesús experimentando esta mirada misericordiosa suya, preguntándonos qué queremos, y por otro lado tener el tiempo de acercarnos a Jesús y la confianza para pedir, y a veces para pedir con insistencia lo que esperamos alcanzar. Jesús celebra la fe de Bartimeo y le dice que esa fe es la que lo salva. Cuando se habla de la salvación se está hablando de algo que va mucho más allá de la sanación física, de haber recuperado la vista. La salvación tiene que ver con una sanación más profunda, espiritual, sanación de la vida en realidad. Y lo que le pasa a Bartimeo, a mí me gusta pensar que habría proyectado. Si Bartimeo en algún momento
se puso a pensar, bueno, si yo recuperara la vista, ¿qué haría? Me pongo en ese lugar también. Si yo soy ciego y tengo la esperanza de poder algún día recuperar la vista, ¿qué sería lo primero que me gustaría hacer? Probablemente Bartimeo había pensado muchas cosas. En este momento lo mejor que se le ocurre hacer, no encuentra cosa mejor que dejar su manto allí donde lo arrojó y seguir por el camino a Jesús. No hay nada mejor para sus ojos en este momento que poder ponerse de pie en ese camino y andar detrás de Jesús. Y andar por el camino detrás de Jesús, ya lo sabemos, es mucho más que ese seguimiento que hacían los discípulos en forma material, es caminar por la vida como Jesús, es estar atentos a lo que Jesús dice y hace. Esto que nosotros hacemos cada vez que nos acercamos al Evangelio, es un deseo de caminar detrás de Él y caminar viviendo nuestra vida como Él, aprendiendo, mirando, escuchando y tratando de hacer en nuestra vida las mismas cosas que le vemos hacer a Jesús. Eso hacían los discípulos, eso pretendemos hacer nosotros. De hecho, a los discípulos de Jesús, antes de llamarlos cristianos, la gente los llamaba los del camino. Una imagen linda de la descripción de quién es Jesús y quiénes son los que lo siguen. Además de este andar de Jesús yendo y viniendo, ocupándose, acercándose a las necesidades, etc. Muchas imágenes muy lindas, me parece, para nuestra oración. Jesús que, a pesar de estar camino hacia su pasión y su muerte, es capaz de mirar a su alrededor, prestar atención a los otros, educar a sus discípulos para que hagan lo mismo. Este hombre que se pone delante de Jesús y le confiesa lo que espera, lo que quiere, y una vez obtenido, logra un encuentro tan fuerte y tan real con Jesús que ya nada más en su vida tiene sentido que ir detrás de Él. Y nuestra vocación a estar acompañando a Jesús, haciendo que quienes quieran acercarse a Él puedan hacerlo, también tener momentos para pedirle de corazón lo que necesitamos, en ese cara a cara de nuestra oración, y el deseo de que nada nos detenga en este camino de seguimiento de Jesús y de su estilo de vida. Vamos a pedirle juntos que nos regale esta vocación de ir por el camino y de hacer que otros puedan ir por él, también detrás de Jesús, y de tener la intimidad suficiente como para confiarle a Jesús con mucha fe nuestras necesidades y ser cada día salvados por Él. Que el Señor los acompañe, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.